confirman si... ahí puse a grabar nuevamente. Me confirman si se continúa grabando, porque si no, creo que la tutora se le colgó internet. Ok, gracias. Bueno, ahora la pregunta es, ¿por qué lo hago con while y no con for si yo sé que están las vueltas contadas y que sé que tengo que dar vueltas, 20 vueltas? Porque la idea es que, aparte, en este ejercicio lo que se está buscando es que no solo se imprima, ¿no es cierto?, la serie de los 20 valores, de los 20 términos de la serie 6, 12, 18, etcétera, ¿no?, sino que se utilicen estas variables auxiliares que se llaman contadores. ¿Ah? Estas variables, que se llaman contadores, lo que hacen es incrementan el valor de 1 en 1. La forma literal de un contador siempre es el contador es igual a lo que vale el contador más 1. Esa es la forma, ¿no es cierto?, literal de escribir una variable contadora, es decir, la variable igual a lo que vale la variable más 1. ¿Tá? Y la forma resumida es escribir el nombre de la variable contador más. En JavaScript, Java y demás, toda esa familia, la forma de escribir es contador más. Es decir que yo aquí tranquilamente puedo reemplazar, por ejemplo, vueltas y poner simplemente vueltas más o valor más. Y con eso automáticamente ya solucioné el problema, ¿no es cierto?, del contador y queda todo igual. ¿Está? Es decir, lo refresco, queda todo exactamente igual. No varía en nada. Escribir vueltas igual a vuelta más 1 es lo mismo a escribir vueltas más o valor más. ¿Está? Esa es la idea de este ejercicio, ¿no? Introducirnos un poco en el mundillo de los contadores. Es decir, porque vamos a ver que siempre cuando analicemos algún código, tengamos que manejar o modificar algún código, vamos a encontrar muchas veces estas variables que tienen el más pegado o incluso menos, que sería un decrementador, sería, ¿no?, un contador. Pero bueno, es un caso especial, ¿no? Generalmente lo que vamos a encontrar son los contadores que tienen el nombre de la variable y el más al lado, que está indicando que se va incrementando de 1 en 1. Otros lenguajes también lo tienen, pero particularmente todo lo que son de la familia de C, C, C++, C Sharp, Java, JavaScript, etc., ¿no? Todos se manejan de esta manera. Cada vez que veamos el nombre de la variable con el simbolito más o plus, les dicen, tenemos un contado. ¿Tá? Esa era la idea de este ejercicio. Bueno, entonces allí tenemos el ejercicio 37. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer ahora el ejercicio, perdón, este era el 36, ¿no? Vamos a hacer el 37, que es muy parecido, y les doy unos minutitos para que lo planteen ustedes. Lo tienen que hacer también con while. Esto también es para hacerlo con while. Todo lo que vamos a hacer hoy es todo con while. Y les doy unos minutos, les doy unos 5 minutitos para que lo planteen, a ver cómo lo pudieron resolver. En todo caso, si no lo pueden hacer, lo vamos a hacer todos juntos. Profe. Perdón, no sé si alguien me estaba... no sé si me estaban hablando. Yo justo se me colgó internet allí. Sí, yo estaba hablando. Ah, ok. Decime, Carlos, contame. Tengo una pregunta con respecto al planteo, más que nada a lo escrito, a la forma de escribirlo, a los contadores y a los valores. Bien. Usted lo puso a la variable vueltas y a la variable valor más igual a 1. Sí. Yo los puse... Vos lo querés poner como 0, lo puedes poner como 0, pero acá vas a tener que cambiar la condición que sea menor, nada más si lo pones en 0. No hay problema. No sé si a eso te referís. Claro, o sea, lo único que tengo que tener en cuenta es el tema de la condición. Sí, si pones en 0 acá tiene que ser menor únicamente. ¿Entendés? Porque comienza desde el 0. Si le pones 1, tenés que poner menor o igual al valor límite que querés que cuente.
Entiendo. Yo a lo que era también el resto de las cosas, por ejemplo, esto de que dice que serie es igual a serie más 6 y que i era igual a i más uno, lo puse antes de la impresión del mensaje, por así decirlo. Sí, el tema cuando haces eso es que estás omitiendo una vuelta. Si haces previamente la carga del contador antes de la impresión. Vos lo estabas haciendo algo así, ¿no? Es decir, vamos a ponerlo por acá. Vos lo estabas haciendo algo así, ¿no? Acá. Contás y después imprimís, ¿cierto? Sí. No está mal, pero lo que estás haciendo estás omitiendo una vuelta, ¿entendés? Me Es tomó los decir, 20, ¿eh? sí, te toma los 20, pero lo que te quiero decir es que es como que salteas un paso, es decir, no está mal. Para el fin y al cabo, o sea, el algoritmo te responde y te funciona, o sea, nadie te va a decir nunca nada, ¿no? Pero te digo, es como que saltas un paso. Eh, Técnicamente y protocolarmente, a la hora de hacer el código, lo que se estila es que el contador, los acumuladores y demás, las variables estas famosas, contadoras o acumuladoras, siempre vayan al final del código. ¿Entendés? Es Ah, decir, ok. es como un protocolo de que siempre se pongan al final y no antes. Pero para el caso práctico que estamos haciendo, te funciona y sí, te va a funcionar porque estás saltando un paso. Pero lo mismo funciona, o sea, no estaría mal para este ejercicio. De todas maneras, te repito, la idea es que protocolarmente se pongan siempre, es como un protocolo. ¿Lo podés romper? Sí, por supuesto. Se pongan siempre al final de todo de las impresiones, de los cálculos y demás. Y cosa que sea lo último que tenga que hacerse dentro del ciclo de while. Pero bueno, no estaría mal si lo haces así. Ok, ok, bueno, gracias. No, no, de nada. Eh, Buenas tardes, Daniela, no te hagas ningún problema, la clase está siendo grabada, así que cuando la repases vas a poder verla del comienzo sin ningún problema. Hay una guía nueva, si la queréis ir descargando, fíjate en el chat más arriba, tiene que estar, si no en el aula compartida, la carpeta compartida del aula nuestra, está la guía número 3, 4, creo que es, no me acuerdo, de JavaScript, y la puedes descargar para ir haciendo los ejercicios. Ahora tenemos que hacer el ejercicio número 37 y es la idea, ¿no? Que vayan haciendo eso y después lo hacemos todos juntos. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ariel? Sí, decime. ¿Pudiste hacer el ejercicio? ¿Tenés alguna consulta? No, recién entro al curso. Ah, Recién ok. llegué. Ah, Hay una guía nueva. Fíjate en el chat, tiene que estar allí para descargarse. Si no, también en la carpeta del aula compartida tenemos la guía nueva, creo que es la guía 3 o 4, no me acuerdo en este momento el número. Eh, Esa es la que estamos resolviendo. Estamos resolviendo el ejercicio número 37. ahí la veo, ahí la bajo y la veo, profe. Gracias. Ok. Sí, la estamos haciendo recién, así que estamos dando unos minutos a ver si la pueden terminar.
Bien, gente, ¿alguien pudo terminar el ejercicio? ¿Alguien lo pudo plantear por lo menos? Yo voy a explicar una alternativa, o sea, lo pueden hacer ustedes de 1000 formas diferentes, ¿no? ¿Cómo lo planteo yo? Es decir, lo que tiene que hacer acá es, tengo una variable que va a contar, ¿no es cierto?, los valores del 1 en adelante. Y la idea es, ¿no es cierto?, que me muestren todos los valores que son múltiplos hasta el valor 600. ¿tá? Entonces, yo le voy a decir acá que con una condición mientras me dé, ¿no es cierto?, 600 vueltas, es decir, del 1 hasta el 600. Y aquí, dentro de la condición mientras, y planteo una condición if, es decir, un condicional if, que va a decir lo siguiente: si el valor de la vuelta es múltiplo de 13, esto que está aquí, la condición que está acá es que si el valor es múltiplo de 13, esto simboliza eso. Valor por 113 igual a 0, esto indica que sea múltiplo. Si el valor es múltiplo de 13, que imprima el valor. Y si no, bueno, se incrementa y pega una nueva vuelta. Vuelve a preguntar, valor es menor o igual a las 600, y hace nuevamente el condicional. Si es múltiplo de 13 lo imprime, si no lo incrementa, pega otra vuelta y así sucesivamente, ¿no? Eso lo va a hacer 600 veces. Solamente va a imprimir los valores que sean múltiplos de 13. Los que no son múltiplos de 13, listo, los pasa por alto, incrementa el valor y vuelve a repetir. Esto oficialmente queda algo así. Está chico, empieza con 13, 26, 39, 52, ¿no es cierto?, hasta el 598. No llega efectivamente a 600, pero hasta el 598 sería el último valor que va desde el 13 al 590. Esa sería una forma de resolver este ejercicio, ¿no? ¿Puede haber otras maneras? Sí, puede haber otras maneras. Esta es una de esas. Podemos trabajar en vez de una sola variable con dos variables. Particularmente cuando utilizamos una sola variable, ya que estamos, metemos un condicional aquí y con esto vemos, ¿no es cierto?, que se van a imprimir los que son múltiplos. Recuerden que esta instrucción por ciento me da el valor del resultado del módulo de la división, es decir, el resto de la división. Si yo la variable valor la divido por 13 y el resto es 0, evidentemente quiere decir que estoy ante un valor que es múltiplo de 13. Por eso es que la condición va a ser verdadera y se va a imprimir este valor que está aquí adentro como condición. Esa sería la idea de este ejercicio. Bien. Bueno, allí tendríamos nosotros una forma, una alternativa como para resolverlo a este ejercicio. Creo que hicimos uno parecido, no sé si es el mismo con for, pero me parece que hicimos uno similar anterior. Antes planteamos el ejercicio 37. Vamos a lo nuevo aquí, sería que tenemos dentro del while, tenemos un if que sea múltiplo de 13 para poder imprimir. Esa es solamente la única diferencia que tenemos. Bueno, a ver si teníamos otro parecido a este, si no directamente continuamos con el que sigue. Sí, vamos con el ejercicio 38. Aquí creamos un nuevo archivo, ejercicio 38 JavaScript. Entonces ponemos aquí el enunciado y dice el ejercicio. Todos estos ejercicios van a trabajar siempre con contadores, con variables acumuladoras, ¿no? La idea, ¿no es cierto?, que aprendamos bien todo este tema, que se utiliza muchísimo. Dice el ejercicio 38, escribir un programa que lea 10 notas de alumno y nos informe cuántos tienen notas mayores o iguales a 7 y cuántos menores. ¿Ah?
Es decir, tenemos que ingresar 10 notas de diferentes alumnos. Cada vez que tenemos alguna nota que sea mayor o igual 7, vamos a incrementar un contador. Y cuando tenemos notas que son menores, incrementamos otro. Al final vamos a imprimir esos dos contadores y vamos a saber cuántos alumnos tienen mayores o iguales a 7 y cuántos tienen menos a 7. Esa es la idea de este. Bueno, entonces en primera instancia lo que tenemos que hacer es crear, ¿no es cierto?, una variable que se llame, por ejemplo, mayores, notas mayores a 7. Vamos a decir que inicialmente va a ser let notas menores, cuando decide tienen notas mayores a 7 o iguales, cuando son menores. Vamos a sacarle 7 para no confundirnos. Vamos a dejar, por ejemplo, yo le voy a llamar notas mayores, notas menores, notas mayores o iguales. Así que queda mejor. No, dejamos fumar. Muy rebuscada la variable. Entonces podemos ponerle notas mayores iguales a 0 y notas menores iguales a 0. Inicialmente no hay ninguna nota cargada, entonces estos contadores van a estar inicializados en 0 por defecto. Siempre que trabajemos con contadores y acumuladores, tenemos que tener el detalle, ¿no es cierto?, la delicadeza de inicializar esas variables. Es decir, ponerlas igual a 0 para comenzar a trabajar, ¿no? Entonces acá podemos aclarar, inicializamos variable. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Cuando ponemos igual a 0, cuando tenemos un contador y un acumulador, es, digamos, muy aconsejable que siempre estén inicializadas en 0 para que no haya ningún error de cálculo. Entonces, inicialmente tenemos que las variables valen 0. Ahora, lo que tenemos que hacer es pedirle al usuario que ingrese por teclado las notas, ¿cierto? Pero aquí que tenemos que repetir ese ingreso de notas ¿cuántas veces? 10 veces, porque tenemos que ingresar 10 notas. Entonces podemos ingresar, ¿no es cierto?, una variable, va a ser auxiliar también, que se va a llamar cantidad o vueltas. Podemos llamarle vueltas. También podemos decir que vueltas es igual a 0. Esta variable auxiliar vueltas lo que va a hacer es, va a contar la cantidad de vueltas que va a ir pidiendo el programa a las notas, ¿no? Ahora sí, escribimos un while y podemos decir que mientras las vueltas sean menores a 10, es decir, vamos a dar 10 vueltas, vamos a pedirle que ingrese el usuario una nota. Eso lo hacemos a través del prompt, ¿cierto? Entonces decimos nota va a ser igual a prompt ingrese la nota. De momento lo escribimos así y después lo podemos ir mejorando. Hay que tener en cuenta que la nota va a ser un valor entero, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos parsear esto como parse int. Lo convertimos a entero. Entonces nos aseguramos que lo que ingresa el usuario es un valor entero. Entonces decimos que la nota es un valor que va a ingresar el usuario. Y aquí, después de esto, lo que podemos hacer es incrementar el contador de las vueltas. Vueltas más. Entonces, aquí va a pegar 10 vueltas y en las 10 vueltas va a ir pidiendo notas que se van a ir guardando esas notas que va a ingresar el usuario en la variable. Si probamos esto, ya tendría que estar funcionando y va a pedir 10 veces, ¿cierto? Va a pedir 10 veces, va a pedir 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, entonces allí me pidió 10 veces, está funcionando.
de momento no hace nada, simplemente me pidió 10 veces notas, ¿no? Entonces, este while que está acá pide 10 veces que se cargue una nota. Lo guarda la variable nota y no hace más nada. Lo guarda allí, después vuelve a pedir y vuelve a eliminar la nota anterior, vuelve a cargar otra y así. La variable auxiliar vuelta lo que va haciendo es va contando la cantidad de vueltas que va pidiendo. Inicialmente vale 0, así que va 0 hasta el 9. Por eso cuando llega a 10, ya está, y allí estarían las 10 vueltas que el ejercicio pide. Pero no termina allí la cosa. Lo que nos pide el problema es que cuente cuántas vueltas, cuántas notas hay mayores o iguales a 7 y cuántas notas hay menores. Entonces podemos poner un condicional bajo del ingreso de la nota que diga lo siguiente. Si, ¿no es cierto? Si la nota que ingresa el usuario es mayor o igual a 7, lo que vamos a hacer es, vamos a incrementar la variable notas mayores. Ponemos así y allí se incrementa, ¿no? O podemos escribirlo si quieren que se vea al principio, ¿no? Pero ya las notas mayores más 1. Lo pueden hacer de esta manera o la forma resumida, que es la forma profesional, es simplemente poniendo notas mayores más. Entonces, así se incrementa las notas mayores. Si es mayor o igual a 7, incrementa esto. Si no, si nota, en la variable es menor a 7, son mayores o iguales a 7 y cuántos menores, ¿no? Si son menores a 7, lo que vamos a hacer es vamos a incrementar notas menores. También más y con eso ya se incrementó. ¿Está? Entonces, podríamos haberlo hecho con un else, sí, también, pero así como que queda mucho más profesional. Es decir, me aseguro que sí o sí acá se va a incrementar si son mayores y aquí si son menores, ¿no? Si ponen negativos, si ponen cualquier cosa medio rara, no se van a incrementar, solamente si son mayores a 7 y si son menores. Entonces, ya tenemos allí, ¿no es cierto?, nuestros contadores que van contando las notas. Finalmente, cuando termine de cargarse las notas, lo que tenemos que hacer es imprimir un mensaje que diga document.wrap que diga la cantidad de notas mayores o iguales a 7 es 2 puntos y allí le concatenamos, ¿no es cierto?, la variable notas mayores. Y aquí abajo, pegadito a esto nomás, le podemos meter acá un break para que no quede pegado, ¿no? Entonces me va a escribir la cantidad de notas menores 7 es notas menores. Bueno, en teoría esto tendría que funcionar. Lo vamos a correr para ver cómo queda. Entonces ponemos acá, por ejemplo, 7, 5, 9, 8, 1, 3, 4, 5, 2. Y allí tenemos, ¿cierto?, que la cantidad de notas mayores o iguales a 7 es 3 y la cantidad de notas menores a 7 son 7 en total. A ver, lo corremos nuevamente. Ponemos, por ejemplo, cantidad de notas 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Hasta ahí son solamente 6 notas que son menores a 7, 8, 9 y 10. Serían las 10. Y allí tenemos nosotros que efectivamente la cantidad de notas mayores igual a 7 son 4 y la cantidad de notas menores ingresadas son 6, ¿tá? Con lo cual estaría funcionando correctamente el programa, ¿tá? Fíjense que evidentemente esta sería una forma de resolver el problema. Está orientado, nuevamente les repito, a que utilicemos variables contadoras, ¿no? Es decir, estas que están aquí, y que utilicemos el ciclo while, que está bien. Podríamos hacerlo con for tranquilamente. Hacemos un for que dé 10 vueltas y en las 10 vueltas, ¿no es cierto?, se haga la misma condición. Al utilizar un ciclo for, automáticamente yo me elimino esta variable vueltas. ¿Por qué? Pero la elimino de manera medio relativa, ¿no? Porque el ciclo for en sí tiene una variable contadora que es la que da el ciclo de vueltas del ciclo for, ¿no? Es decir, el ciclo for no es nada más que un ciclo while que ya tiene incluido por defecto esta variable internamente que cuenta las vueltas que da. Esa es la diferencia, ¿no? Y aquí es como que nosotros la manipulamos de manera mucho más directa a la variable contadora de vueltas. Y dentro de las condiciones del while, el ciclo while que repite, allí ponemos, ¿no es cierto?, todo esto que va incrementando o no las cantidades mayores a 7 o menores a 7. Finalmente, cuando termina de dar todas las 10 vueltas el ciclo while, imprimimos finalmente cuánto vale la variable notas mayores y cuánto acumuló la variable notas menores. ¿Ah? Esa es la idea de este ejercicio, el número 38. Bien. Gente, ¿alguna consulta a este ejercicio? ¿Quedó claro? Si no, pasamos al siguiente. Vamos al ejercicio número 39. Cierro aquí. Bien, ¿qué dice nuestro ejercicio número 39 de JavaScript? Dice, se ingresa un conjunto de 5 alturas de personas por teclado. Mostrar la altura promedio de las personas. ¿Ah? Entonces tenemos que ingresar 5 alturas, es decir, vamos a tener un ciclo que nos va a pedir 5 veces las alturas de las personas. Desde el vamos, automáticamente yo ya sé que tengo que tener un ciclo que se repita 5 veces, ¿no es cierto? Que dé 5 vueltas. Bárbaro, hasta ahí está todo bien. Después me dice que muestre, ¿no es cierto?, el promedio de esas 5 alturas. Ok, entonces yo en primera instancia lo que voy a hacer es, voy a crear un ciclo repetitivo while que dé 5 vueltas, que me pida en cada una de esas vueltas una altura. ¿Ah? Voy a almacenar esa altura, ya voy a ver qué voy a hacer con esas alturas. Pero de momento lo que yo ya sé y tengo claro es que tengo que crear un ciclo while que me pida esas 5 vueltas. Para poder repetir una cantidad determinada de vueltas, yo sí o sí tengo que saber que tengo que crear la variable vueltas para que sea igual a 0, vamos a inicializar el 0. Entonces yo ya sé que allí
¿no es cierto?, va a dar, ¿no es cierto?, tantas vueltas, va a empezar en 0 hasta 5, va a ser 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Y después, ¿qué otra variable voy a tener? Voy a tener seguramente la variable LED altura. También la vamos a inicializar en 0. Esta variable altura lo que va a hacer es va a ir guardando todas las alturas que se van a ir ingresando por teclado, ¿no? Entonces ya está, hasta ahí está todo bien. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a crear un ciclo while, que este ciclo va a dar ¿cuántas vueltas? Tiene que dar 5 vueltas, ¿no? Entonces decimos que mientras vuelta sea menor a 5, que se repita que vuelta sea menor a 5, va a dar 5 vueltas, ¿no es cierto?, se tenga que ir pidiendo por teclado que se ingrese en altura. Entonces decimos que altura, ya está creada la variable, por eso no le pongo el let adelante, porque ya está creada acá. Entonces decimos que altura es igual a un valor que se va a inicializar, que se va a ingresar por teclado, va a decir, ingrese la altura de la persona. Bien, allí se está ingresando, pero aquí, que una altura es un valor ¿de qué tipo? Un valor numérico real, ¿no es cierto? Es un valor con coma flotante. Por lo tanto, esto no lo puedo ingresar como un texto, así que voy a tener que parsearlo esto. Parse float. Entonces lo parseo como flotante a lo que ingrese el usuario. Entonces allí se está ingresando, ¿no es cierto?, en la variable altura lo que el usuario ingresa. Entonces allí cada vez que el usuario vaya ingresando una altura se va a ir guardando en la variable altura. Pero aquí que así como está, el problema es que si ingresa una altura va a borrar la anterior. Acá como inicialmente vale 0, ingresa una altura, por ejemplo 1,70 m, lo guarda allí, pero ¿qué pasó? Guarda acá y el 0 se perdió, se guarda el 1,70 m, pega otra vuelta el while, vuelve a pedir una altura, se guarda, ¿no es cierto?, 1,80 m, se voló el tema 1,70 m, y así sucesivamente. A medida que vaya dando vueltas el ciclo while, se va a ir borrando la variable altura. Yo lo que necesito es que se acumulen esas alturas que se van ingresando, ¿no? Porque una vez que se acumulan todas esas 5 alturas que se ingresaron, yo puedo esa cantidad acumulada dividirla por 5 y encontrar el promedio. ¿Cómo hago para guardar un valor en una variable que se vaya acumulando y no se pierda? Entonces, para eso lo que voy a hacer es, voy a decir que la variable altura, ¿no es cierto?, es lo que vale la variable altura más lo que ingresa el usuario por teclado. Esto que acabo de escribir aquí se denomina no contador. Este tipo de variables que acumulan valores se denominan justamente, como lo dice su nombre, variables acumuladoras. Y la diferencia con el contador es que el contador acumulaba de 1 en 1. Acá no. Lo que va haciendo es, va acumulando, en vez de borrar el valor anterior y reemplazarlo por el nuevo, lo que hace es borra el anterior y guarda el anterior más el nuevo. Eso es lo que hace la variable acumulador. ¿Ah? Esta es la forma completa, es la sintaxis completa de escribir, ¿no es cierto?, una variable acumuladora. Ya después le voy a mostrar cómo se hace la forma resumida. También existe una forma. Entonces, una vez que yo pegué las 5 vueltas y pedí las 5 alturas, las fui acumulando en esta variable. Finalmente lo que voy a decir es que la variable promedio va a ser igual a qué cosa, a lo que vale la altura, es decir, lo que esté acumulada en la variable altura, dividido 5. ¿Por qué dividido 5? Y bueno, porque quiero el promedio de las 5 alturas que se ingresaron acá por teclado, ¿no? Y finalmente lo que voy a hacer es, con un document.write, voy a imprimir el promedio. El promedio, las alturas ingresadas es, y le concateno acá promedio, que es
lo que calculé acá inmediatamente. Bueno, corremos esto para ver si está todo bien. Entonces ingresé la altura de la persona, por ejemplo 1,67, 1,60, 1,80, 1,76, 1,72, 1,70, 1,51. ¿Y por qué me está pidiendo tantas veces? Porque alguna macana me falta. Hay algo que me está faltando. Sí, evidentemente, ¿qué me falta? A ver si se dan cuenta qué cosa me falta. Importantísimo. ¿Alguien se dio cuenta qué cosa faltó acá? El incremento de vueltas. Claro, efectivamente. Yo siempre me lo olvido porque sí, yo no lo haría, yo lo haría con el ciclo for de una, ¿no? Pero acá como sí o sí hay que hacerlo con while, siempre me termino comiendo el incremento de la vuelta. Acá dentro del while tenemos que luego de escribir el código incrementar vuelta más bien. Así está solucionado. Cada vuelta se va a ir incrementando en 1. Si no, bueno, va a pasar que va a quedar así en un infinito y no va a terminar en 1. Pero bueno, allí estaría resuelto. Vamos a ver cómo queda esto. Dice, por ejemplo, 1,17, 1,75, 1,30 sería un enano, 60, 1,18, 1. Bien, ahí estaría. El medio ingresado de las alturas es 1,70 redondo. Por ejemplo. Bien, pero otro valor 1,60, 1,62, 1,63, 1,64, 1,25. Y ahí estaría. El valor ingresado de las alturas es 1,6279, o sea 1,63 redondeado. Se puede más, vamos a ver que se puede redondear esto. Creo que la instrucción para redondear aquí es round. Ya le confirmo. Es round, mat round, por ahí siempre tengo que revisar la documentación porque no me confundo con 20 millones de lenguajes que son todos diferentes. Acá, por ejemplo, en promedio, que es altura dividido 5, lo que podemos es redondear esto. Para no ponerlo acá todo amontonado, ponemos acá que promedio es igual a mat.round y allí, ¿no es cierto?, lo que hacemos es mat.round, vamos a redondear, ¿no es cierto?, la variable que estamos ingresando, por ejemplo, con 2 cifras, con 3 cifras, etcétera, ¿no? Acá. Y allí tenemos más redondeadito. Entonces, no quedaría, ¿no es cierto?, más elegante. ¿Ah? Bueno, esto lo hacen si quieren, ¿no? Para que redondeadito, le pueden poner así, o le pueden poner cantidad de cifras decimales. Acá, por ejemplo, con 3, con 2, ¿no? Pero esto no es obligatorio, simplemente les muestro que se puede redondear. Porque queda, si no, así como cifras periódicas y queda medio como un poco prolijo mostrar eso.
nunca redondeen a la hora de hacer cálculos de precios, ¿no? Eso jamás hagan. Pero esto simplemente es para mostrarle al usuario para que quede una imagen prolija y no quede todo pelotado después cuando se esté haciendo la presentación final en HTML. ¿Ah? Bueno, gente, hacemos una pausa de unos 5 o 7 minutitos, son las menos 20 aproximadamente, hasta las I45, 45, 46, volvemos, tenemos unos minutos de recreo. Ok, gente, continuamos entonces. Teníamos hecho el ejercicio 39, que era el promedio de las alturas. Vamos con el ejercicio 40. Un nuevo archivo. Ejercicio 40 javascript.html. Bien, entonces aquí digamos el script famoso. Y creamos un comentario donde ponemos, ¿no es cierto?, el enunciado. A ver qué cosa. Entonces nos dice aquí: en una empresa trabajan 5 empleados. Eso es lo que nos están diciendo. En una empresa trabajan 5 empleados cuyos sueldos oscilan entre 100 y 500. Calculo que debe ser la hora, ¿no? 100 pesos o dólares, ¿no? Bueno, en una empresa trabajan 5 empleados cuyos sueldos oscilan entre 100 y 500 pesos. Realizar un programa que lea los sueldos que cobra cada empleado, e informe cuántos empleados cobran entre 100 y 300 y cuántos cobran más de 300. Además, el programa deberá informar el importe que gasta la empresa en sueldos al personal. ¿Ah? Bien. Vamos a analizar un poquito qué es lo que nos está pidiendo el problema, ¿no? Es decir, tenemos que realizar un programita que resuelva el siguiente algoritmo. Es decir, hay usuarios, operarios, ¿no es cierto?, dentro de una empresa que van a ganar 100 y otros que van a ganar 500. Vamos a suponer que son la hora, ¿no? La hora y otros ganan 500 pesos la hora. Entonces, de allí podríamos saber que teníamos que averiguar, ¿no es cierto?, cuántos son los operarios, los empleaditos que trabajan en la empresa, que cobran entre 100 y 300, y cuántos son los que cobran más de 300. ¿Está? Hasta ahí está todo bien. Esto es muy similar a lo que pasaba con las notas de los alumnos, ¿no? Es decir, teníamos alumnos que sacaban mayor a 7 la nota y teníamos alumnos que sacaban menores a 7, ¿no? Acá la historia es que son los que cobran entre 100 y 300 y los que cobran mayores a 300. ¿Ah? Entonces, de cierta manera, la metodología es medio parecida, nada más que acá al final no solamente me pide la cantidad que hay de cada uno de estos operarios, ¿no? Es decir, cuáles son los que cobran entre 100 y 300 y cuáles son los que cobran más de 300 pesos la hora. El programa deberá informar el importe que gasta la empresa en sueldos al personal. Y eso no es nada más que nada y nada menos que decir el total de sueldos que se pagan. Eso sería no informar el total tanto de los que ganan menos de 300 como los que ganan más de 300, ¿no? Eso es lo que hace referencia el programa. ¿Está? Bueno, entonces convengamos que necesitamos crear
dos variables auxiliares, ¿cierto? Podemos decir let, por ejemplo, sería que cobran 100 y 300, ¿no es cierto? Serían variables menores a 300, igual a 0. Creamos otra variable que se llame let mayores a 300 igual a 0, es decir, le doy un nombre a la variable que va a acumular, ¿no es cierto?, la cantidad de sueldos, es decir, de personas que cobran mayores a 300 pesos o menores a 300, por darle un nombre. Podría ser variable A, variable B, sueldo 1, sueldo 2, etc., ¿no? Eso lo definimos nosotros, no hay ningún inconveniente. Por otro lado, necesito una variable contadora de vueltas, vuelta igual a 0, que esta la voy a utilizar para mi ciclo while. Recordemos que estos ejercicios necesariamente necesitamos resolverlo a través del ciclo while, ¿no? Podríamos hacerlo a través de for tranquilamente, pero acá nos está pidiendo que lo resolvamos todo a través de while. Esto no va a ser nada más ni nada menos que 5 vueltas, ¿no? Van a tener que darse 5 vueltas porque 5 sueldos diferentes tengo que cargar, ¿tá? Empleado 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, aquí tengo, ¿no es cierto?, la cantidad que cobran mayores a 300, la cantidad que cobran menores a 300 y la cantidad de vueltas que va a dar mi ciclo. Entonces podemos decir while vuelta sea menor a 5 y allí digo vuelta más baja. Automáticamente allí ya me aseguro que voy a tener un ciclo de 5 vueltas. Ahora, ¿qué cosa haga dentro de esas 5 vueltas? Problema mío, pero ya me aseguré que allí voy a tener 5 vueltas que dar. Ahora lo que voy a decir es lo siguiente: voy a pedir que ingrese, ¿no es cierto?, un sueldo del usuario, y ese sueldo lo voy a ir acumulando en menores a 300. Si cobra menores a 300 sería entre 100 y 300 pesos, ¿no? Y si cobra mayores a 300 lo acumulo en esta otra variable que es de mayores a 300. Entonces lo que podría hacer acá es crear otra variable auxiliar que se llame sueldo. Sueldo igual a 0. Crea allí, ¿no es cierto?, una variable auxiliar que se llama sueldo, y voy a decir acá, ¿no es cierto?, que se ingrese sueldo va a ser igual a un valor flotante, ¿no?, que va a ingresar el usuario, así que va a ser un parse float from ingrese el sueldo del empleado. Ya después veamos cómo le podemos agregar el número de empleado que vamos encargando, ¿no? De momento simplemente lo cargamos al empleado así, de manera sencilla. Entonces, sueldo es igual a lo que ingresa el usuario y lo parseo, o sea, lo transformo a valor flotante porque puede ser un valor con coma, ¿no? Y ahora lo que voy a decir es, voy a preguntar que si el sueldo, bien, ¿qué pasa con el sueldo? Si el sueldo es mayor o igual a 100, mayor o igual a 100, y el sueldo es menor o igual a 300, voy a incrementar la cantidad de empleados que cobran menores a 300. Entonces acá voy a decir menores a 300 más incremento esa cantidad de usuarios. Si no, si sueldo es mayor a 300, el sueldo es mayor a 300, incremento la cantidad de usuarios que son mayores a 300. Acumulo, ¿no es cierto?, un porotito más en la cantidad de sueldos que son mayores a 300. Con esta simple, ¿no es cierto?, instrucciones,
Y bueno, luego incremento la cantidad de vueltas para que el while siga repitiendo. Lo que puedo hacer al final acá es imprimir con un document.write y decir la cantidad de sueldos menores, cantidad de sueldos entre 100 y 300 es, ahí sería, ¿no?, la forma correcta. Y acá le concateno, ¿no es cierto?, la variable acumuladora que va contando, la contadora, que sería menores, estoy poniendo mal, por eso no aparece, menores. Bárbaro. Entonces, digo, la cantidad de sueldos entre 100 y 300 es esta que está aquí, y después imprimo la otra que diga, ¿no es cierto?, la cantidad de sueldos mayores a 300 es, y acá ponemos, ¿no es cierto?, concatenamos la variable mayores a 300. Esto, como está aquí, me lo va a imprimir textual uno al lado de otro, así que lo que le puedo hacer acá es concatenar un break de HTML para que me lo escriba abajo. Supuestamente, así como está, esto tendría que funcionar ya y mostrarme cuántos son los operarios, ¿no es cierto?, dentro de los 5 en total que voy a cargar. Por ejemplo, 100, otro cobra 100, otro cobra 120, otro cobra 500, otro cobra 400, y allí estaría, ¿no? Cantidad de sueldos entre 100 y 300 es 3, y la cantidad de sueldos mayores a 300 es 2. Está contando bien relativo. Bueno, entonces allí tendríamos resuelto el ejercicio, una parte de lo que está pidiendo. Es decir, en una empresa trabajan 5 empleados, o sea, voy a tener 5 vueltas que oscilan entre 100 y 500, ¿no? Ponemos acá el costo de peso para que sea más lindo, y mayores a 300 pesos la hora. Entonces dice, además el programa debe informar el importe que gasta en total de sueldos del personal. Gente, les dejo unos minutitos para que lo planteen ustedes, a ver cómo solucionarían esta parte. Es muy fácil. Les dejo unos minutitos a ver si ustedes los pueden resolver al programa, ¿no? Es decir, así como está, me muestra los que cobran entre 100 y 300 y los que cobran mayores a 300 pesos la hora. Ahora, fíjense ustedes cómo podrían resolver para que me muestre, ¿no es cierto?, la cantidad total de plata que paga la empresa entre esos 5 empleados, ¿no? Les doy unos minutos para que lo resuelvan. Cuando lo tengan resuelto me avisan y lo mostramos. Gente, ¿alguien lo pudo plantear? ¿Alguien lo pudo plantear cómo resolver la parte que pide, ¿no? ¿Cómo mostrar la cantidad total de sueldos? ¿Cómo modificaría por lo menos ese problemita que planteamos acá, ¿no? ¿Alguien pudo hacer la modificación para saber cuánto es el total de sueldos? Profe, Sí, Carlos, decime. yo todavía tengo un error que estoy buscando en el mío, pero estaba pensando para poder hacer esa parte final del ejercicio, en agregar una variable que sea sueldo total y que dentro del ciclo while, debajo de la parte de sueldo, que sea sueldo total igual a sueldo total más sueldo, o sea que se vaya acumulando el total en esa variable y después imprimir esa variable nueva que se llama sueldo total. No sé si me explico. Sí,
¿Vos lo tenés codificado a eso? ¿Querés mostrarlo a ver cómo lo vas Sí, haciendo? lo tengo, pero no sé qué error tengo porque no me lo deja imprimir directamente el ejercicio, pero se lo muestro si quieres. A ver, bueno, ahí te comparto. eh, Bien, fíjate si podés compartir. Bien, ¿dónde creaste la variable sueldo total? Bárbaro, ahí la creaste. Después, sueldo total es igual a sueldo total más sueldo. Sueldo es lo que se va ingresando. Mira, hay un pequeño error acá de sintaxis que tenés. Vos al inicial ya declaraste la variable, bueno, estoy moviendo el mouse y nada, que es tu computadora. Arriba, en la parte de arriba, tenés una variable que se llama sueldo. ¿Entendés? Ya la declaraste. Entonces no tenés que poner la instrucción let porque la estás redeclarando allí. ¿Me entendés? Claro. Ese sería un error. Sacale ese let porque ya está declarada la variable. Y ahora prueba a ver si funciona así. A ver. Tengo que compartir. ¿Se ve ahí? Ahí se está viendo. Pongo 100, 250, 400, 350 y 300. Bien. Ok. Bueno, cantidad de sueldos entre 100 y 300, 2 personas, y entre 300 y 500, 3 personas. Hasta ahí está todo ok. Habría que ver si está bien tu suma, ¿no? Es decir, a ver, Sí. hacerlo nuevamente y vamos a ir sumando. Por ejemplo, Bueno. pones 200, 300, o 100, 200, 300. Sí, sí. Bueno. 100. 100, sí, 200. Vamos, 300 y 300. Ahí ya tenemos 600. Ahora 400 y 500. 1000. Bien. Bien, entonces tenemos 300 que son los que son 100, 200 y 300, 2 personas, y 500 creo que estaría, ¿no? Sí, me parece que estaría ahí. Lo que estoy un poco confundido es vos ingresaste de 100, 200 y 300, ¿no? En Sí. el condicional, no sé si te acumula. Igual a 300, sí. Tendría que... me parece que está sumando mal. Sí, a ver. Está sumando mal la cantidad de personas. Eso es lo que me parece. A ver. Mayor o igual a 100, menor a 300, mayor o igual a 300, menor a 500. No, claro, lo que tendrías que corregir es que sería entre mayor o igual a 100, y menor o igual a 300. Acá tendría que ser menor o igual. Claro, porque dice entre 100 y 300, o sea, cuando está como incluyendo el valor. Ahí, y el otro sí sería mayores a 300, ¿ves? Lo dice el enunciado. Ok. Ahí está. Y menor a 500. Ese de 500 no sé, me parece que ese está de más, ¿no? Si el sueldo es mayor a 300, listo. O sea, el 500 no iría. Ok. Porque no, creo que no te dice nada al respecto del enunciado de 500 pesos. No dice nada. No, hablaba de que oscilan entre 100 y 500, entonces lo reduje para Sí. que no tome ningún otro valor. Porque si no, lo que va a pasar me parece que se va a sumar, ¿no? Claro, te pueden meter cualquier número, si tenés razón. O sea, estaría bien porque pones como límite, ¿no? Pero en teoría no participa dentro de las condiciones, ¿no? No te lo dice en realidad. Pero estaría bueno, es porque ahí es como que te asegurás que no te ponga cualquier verdura, es decir, puedes poner Sí. 2 millones y te sumaría en teoría. Pero bueno, Igual ahí pasó- tendría...
Me Sí, pasó recién que sumó 4 personas nomás, no sumó 5. ¿Por qué puede ser? a ver, correlo de nuevo, a ver, a ver cómo está sucediendo. Ahí en teoría está de nuevo. Voy a 100, actualizar. 100, ponele 100, 200, 300, 200 y 300. Ahí. Ahí empezó de nuevo. No sé qué pasa. A ver cómo no. Bien. Sí. Toma como 4. La primera está bien, que son 100, 200 y 300, pues incluye el 300 y Ah, 300. porque puse Ah, menor de 500. Lo puse menor claro, igual. menor igual, porque es como que hasta 500 inclusive, ¿no? Claro. Ahí está, ahora Por sí eso. estaría. Probamos de nuevo. Probamos una vez más. Ahora sí. Ahora te incluye. Sí, estaría perfecto. Bueno, ahí estaría funcionando perfecto, digamos, el ejercicio como debería ser, ¿no? Es decir, no solamente mostramos las cantidades de personas que cobran determinado rango de sueldo, sino también el acumulado total de sueldos de todas esas personas, ¿no? Así que allí estaría. Bueno, Buenísimo. muchas gracias, Carlos. Y bueno, vamos a continuar entonces con... A ver cómo era la cosa acá. Porque como estoy yo de secretario también, me dejaron solo. Vamos, el ejercicio 40, ya falta menos. Hacemos uno más por lo menos hoy. Dice el ejercicio 41. Ejercicio 41 de JavaScript.html. Entonces, acá el script. Y escribimos el enunciado como comenta. Ejercicio 41. Dice realizar un programa que imprima 20 términos de la serie 5, 10, 15, 20, etc. No se ingresan valores por dictado. Bueno, en realidad muy sencillo lo que está pidiendo esto, ¿no? Es como imprimir la tabla del 5 prácticamente. ¿Cuántos valores hay que imprimir? Dicen 20. Es decir, desde 5 por 1 5, 5 por 2 10, 5 por 15, 5 por 3 15, 5 por 4 20 y así, ¿no? Hasta que en vez de ser 5 por 10 50 sería hasta 5 por 20. 5 por 20 sería 100. Entonces, realizamos un programa que imprime los 20 términos. Imprimimos la tabla del 5, pero del 1 al 20, no del 1 al 10. Eso es lo que tenemos que hacer. Es muy sencillo. La verdad que esta gente, no sé qué criterio toma para hacer estos problemas. Pero bueno, cosa de ello. Realizar un programa, bueno, primero que nada lo que hacemos es tenemos que crear un ciclo que dé 20 vueltas, ¿cierto? Y en esas 20 vueltas vaya imprimiendo todos los valores. Creamos una variable, let vuelta, que va a ser igual a, particularmente como yo voy a trabajar, ¿no es cierto?, con valores de la vuelta, en vez de inicializarla en 0, la puedo inicializar en 1 para poder utilizar esa variable. Entonces allí creo un while que va a dar que mientras vuelta sea menor o igual a 20, con el 20 incluido, ¿no? Voy a... acá está mal porque está pegado. Ahora sí.
Ahora lo que voy a hacer es, en cada vuelta que va a dar este while, mientras sea vuelta menor o igual a 20, va a dar 20 vueltas, incluso la número 1, ¿no? Con estas vueltas, imprimimos un nuevo punto write, allí ponemos nuestro vuelta, más un break de HTML. Vamos a ver qué es lo que es. Lo corro a esto para ver la historia. A ver. Creo que este señor se olvidó de una cosa importante. Más. Esto me estaba olvidando, porque sin eso no corta nunca el ciclo. Y ahora sí. Vemos que tengo 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Están las 20 vueltas, ¿no? Me imprimen los 20 minutos que dio vuelta el while. Todo muy lindo, pero yo no me interesa que me imprima los valores de while. Yo lo que quiero es que me impriman los números de la serie de la tabla del 5 en todo caso, ¿no? Entonces, esto sería, podemos trabajar la variable vuelta y la multiplicamos por 5 y automáticamente ya tendríamos, ¿no es cierto?, la tabla completa como nos pide, ¿no? En vez de imprimirnos 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 20, sería 5, 10, 15, 20, creo que eso es lo que pedía, ¿no? Hasta la posición número 20, ¿no? Entonces, allí tendría 5, 6, estaría. Ese sería, digamos, de cierta manera los 20 términos que tendría nuestra serie. Podemos mejorar acá esta presentación con, ¿no es cierto?, con unas comillas y poner acá número de la serie. Podemos ser un poco más cheto y poner acá el número de la serie y ponemos acá vuelta y concatenamos vuelta, la palabra no la palabra vuelta, la variable vuelta, ¿no? Entonces allí esto quedaría, ¿no?, número de la serie 15, pero me está pegando acá, así que nuevamente le voy a sumar un espacio. Y esto tendría que quedar mucho más prolijo. A ver, ahí está. Número de la serie 1, 5, ahí está, ¿no? Ponemos bolito este y un separador. Tendría que quedar mucho más prolijo. Ahí está. Número de la serie primero, 5, 10, 15, número de los 20, sí. Ahí estaría mostrándome de manera mucho más detallada los 20 elementos de la serie, ¿no es cierto?, de la tabla del 5. Esto es relativo, o sea, uno lo puede mejorar, la presentación la puede mejorar en función a lo que uno crea conveniente, ¿no? Este ordinal sería, ¿no?, el primero, segundo, tercero, también lo podríamos haber puesto al comienzo, ¿no? Primer número de la serie, el 5, me parece que hubiese quedado mejor al comienzo. Entonces podríamos poner esto así. A ver, me parece que ahí quedaría un poco más prolijo. Primero, segundo, tercero, hasta el número 20. Número de la serie 5. Primer número de la serie, segundo número de la serie, etc. Le ponemos acá un 2 puntos. Y allí, más prolijo que esto, creo que imposible. Ahí tenemos los 20 números de la serie de la tabla del 5. En función a lo que yo ponga acá, si yo quisiese mostrar los 30 números de la serie, acá, y automáticamente mostraría los 30 valores de la serie, ¿no? Yo podría incluso poner un prompt que me pregunte cuántos números quiero que me muestre la serie y
poner este while que dependiendo de este que se pregunte, ¿no? Entonces allí yo muestro la cantidad de vueltas que me haga falta hacer. Es decir, yo lo puedo ir mejorando esto en función a las necesidades que tenga el programa. Y siempre uno tiene que tener en cuenta que la idea es que todo script que uno vaya escribiendo tenga posibilidad de mejorarse, ¿no? Por eso es que las variables y toda esta historia se tratan de declarar previamente, cosa que después uno necesita mejorarlas, altera las variables y no tiene que alterar en sí el script del programa. Porque fíjense que yo indirectamente cambiando acá la cantidad de vueltas ya cambio la cantidad del muestrario de la serie y sin necesidad de toquetear nada de aquí adentro del script. Bien, para quedar claro esto, finalmente para darle una última mejora, lo que puedo hacer es, por ejemplo, crear una variable que se llama let cantidad y pregunto, ¿no es cierto?, por el prompt parse in, ingrese la cantidad de vueltas. Bueno, allí le pido al usuario que ingrese la cantidad de vueltas y en vez de que vueltas sea menor o igual a 30 va a ser menor o igual a cantidad, ¿no? A la variable cantidad que previamente el usuario va a ingresar por teclado con el prompt. Entonces allí me estaría preguntando, ingrese la cantidad de vueltas, por ejemplo quiero que sean 10 nada más y me mostraría, a ver, vamos a refrescar esto, me mostraría solamente los 10 primeros términos de la serie. Si corro nuevamente esto, ingreso la cantidad de vueltas, por ejemplo los 40 primeros valores de la serie y allí me muestra, ¿no es cierto?, del 1 al 40 cuántos son los valores y así sucesivamente, ¿no? Si solamente quiero que me muestre los primeros 27 términos de la serie, allí me muestra solamente los 27. Es decir, yo puedo ir mejorando todo esto en función a las necesidades. Y allí no solamente muestro los 20 términos, sino lo que realmente yo quiera, ¿sí?, a través de esta variable de utilidad que cree que se llame while. El while va a responder a esta variable cantidad, a lo que está. Si acá yo ingreso un 0, bueno, acá no va a dar ninguna, no vamos a nada. Así de simple. Incluso puedo proteger de que no sea un valor menor a 0, que no pueda ser un valor mayor, por ejemplo, a 1000. Es decir, ya puedo, digamos, proteger un poquito lo que vaya el usuario a ingresar. Eso sería validar un poquito lo que el usuario ingresa. Bien, gente, hasta aquí. ¿Todo claro esto? ¿Quedó claro alguna pregunta de todo esto que vimos hoy? Queda pendiente a ver qué ejercicios queda pendiente. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, decime. Son dos, en realidad son algunos detalles, porque ahora quizás estamos haciendo series que son cortas relativamente. Yo normalmente cuando hago este tipo de series no los hago con la multiplicación, por ejemplo, de vuelta por 5, sino que hago la variable de vuelta y la variable de la serie, por así decirlo. Entonces lo genero a través de sumas, en función de la cantidad de vueltas que se va dando en el while. Sí. ¿Usted sugiere que lo hagamos así como multiplicación o en sí sería indistinto? No, es indistinto, o sea, es indistinto. Yo lo hice con multiplicación porque a mí me parece mucho más, como más fácil de explicarlo, ¿me entendés? Es decir, como que es el número del ordinal multiplicado por 5 y chau. Es decir, no está mal si vos lo haces con sumas. Entiendo. No, para nada. Es decir, son formas diferentes. Suponete que el enunciado te aclare que lo hagas a través de sumas o que no utilices productos. Te pueden refinar la pregunta, ¿no? Es decir, te pueden refinar porque todo producto siempre es una suma. Entonces, si te aclaran allí que sí o sí no utilices producto, no utilices potencia, es decir, te refinen la pregunta en sí o te refinen la evaluación en sí, entonces sí, no te queda otra que utilizar una sumatoria como lo que estás haciendo vos. Pero sería lo mismo. Es decir, ¿cuál es la ventaja y la desventaja de uno u otro? Y uno es un poquito más rápido que el otro. Por ejemplo, el producto es mucho más rápido, ¿me entendés? Es decir, tiene milésimas de segundo más rápido que hacerlo con una sumatoria.
pero en sí, en definitiva, es indistinto. Todo en función a lo que te diga el problema. Si vos lo entendés mejor así, es más cómodo trabajarlo así, trabajarlo directamente, no hay inconveniente. Para mí, yo lo hice de esta manera, es una forma. Como lo haces vos con la sumatoria, sería otra alternativa. Las dos son totalmente válidas. No sé si Buenísimo. si eso Sí, responde a sí. tu pregunta. Sí, sí. Y Y tenía otra, porque estamos desarrollando ahora el ciclo while, y yo sé Ujú. que también está el for, que ya se estuvo trabajando, pero no, me cuesta quizás visualizar en qué situación me sería más funcional el ciclo for que el ciclo while. Todavía no lo puedo llegar a comprender. Bueno, eso es lo que siempre estoy como recalcando. Todo ciclo for lo puedo hacer con while. Todo ciclo for, todo ciclo for. Directamente acá yo tengo un for. Esto Sí. que está así, espera, lo voy a cortar esto un ratito para que veas. Esto que está aquí, literalmente es un for que da 5 vueltas. ¿Entendés? Empieza en 1 y pega 5 vueltas. No 5 vueltas, cantidad, ¿no? Le determino yo la cantidad de vueltas que quiero que dé. Pero esto sería un ciclo for. Creo que en el anterior ejercicio donde más se nota. A ver, esto así. Ejercicio 40. Acá. Esto es un ciclo for literalmente de 5 vueltas. ¿Qué pasa? El for automáticamente cuando vos escribís un for ya te agrega el contador y la variable auxiliar vuelta, todo por defecto, ¿me entendés? Es como una forma más abreviada de hacer esto. Entiendo. Si yo escribo, es decir, indirectamente vos podés hacerlo con el while o con el for. Profesionalmente hablando, es mejor que utilices el for porque está creado para eso. Es decir, está diseñado para que directamente, si vos tenés un ciclo que repite una cantidad ya finita y limitada de vueltas, utilicéis directamente el for. El while se utiliza cuando hay condiciones, ¿entendés? Es decir, cuando hay una condición que permite que se repita. El for se utiliza cuando ya no es, la cantidad de vueltas no depende de la condición, depende ya de algo preestablecido. Tiene que haber 5 vueltas, tiene que haber 10 vueltas, tiene que haber 5 notas, tiene que haber 100 notas que se tenga que cargar. Es decir, vos ya previamente ya sabes cuánto vas a cargar, ¿me entendés? O cuántos sueldos vas a cargar. Nosotros aquí, en síntesis, esto es lo último que estuvimos haciendo, todos los podríamos haber con for, ¿entendés? La problemática en sí, el desarrollo se pide que se haga con while, pero indirectamente, tranquilamente lo podríamos haber hecho. For, te repito, se utiliza siempre cuando vos ya sabes cuántas vueltas tiene que dar tu ciclo. Es cuando ya sabes que son 5 las notas que tenés que cargar, cuando ya sabes que son 100 los empleados que tenés que cargar. Es decir, cuando ya tenés predefinida la cantidad de vueltas que va a tener tu ciclo. Si eso ya lo sabes, cantidad de vueltas que da el ciclo, listo, va al for de home. Ahora, el while se utiliza cuando la cantidad de ciclos que se va a repetir es indefinido, no se sabe, depende de una condición. Ahí utilizas el while. Ahora, Ok. esas serían las comparaciones. Nada más que hay que tener en cuenta que siempre todo ciclo for puede ser escrito como un ciclo while tranquilamente. Eso ya es cuestión del programador. Pero nadie quiere ponerse a renegar con un while si tranquilo sabe que puedo hacer un for que vamos a hacer 20 vueltas, es un for con 20 vueltas. Bien, eso sería todo por hoy. Mañana tenemos la próxima clase, ¿no? Mañana Sí, terminamos mañana. con esto y ya mañana empezamos con un tema nuevo, creo que viene arreglo. Así que nos estamos viendo mañana. Muchas gracias a todos por participar, que tengan una excelente noche.